Mis amigos me han regalado esta camiseta. Así que a ellos les dedico este vídeo. Por lo general, Islandia es de los pocos países en los que tienes que llevarte un buen abrigo para poder sobrevivir, vayas a la época del año que vayas. Y, al mismo tiempo, un bañador, porque nunca se sabe. Nada, oye, disfrutando del paisaje. Pero eso yo creo que es una historia para otro vídeo. No sintáis frío por nosotros porque ya estamos muertos. Islandia tiene su propio curso natural de las estaciones, su propia meteorología, como todo yo creo que en esa isla. Primavera, otoño, invierno y muerte y destrucción. Yo creo que de ahí Juego de Tronos sacó el Winter is Coming, sin contar con que muchos de los escenarios de ese país se usaron en la serie. Por lo general, a partir de octubre y hasta febrero, marzo, la situación meteorológica se vuelve bastante inestable e insoportable. No es recomendable visitar Islandia en esas fechas, a pesar de que los vuelos y la estancia por lo general sea mucho más barata, la temporada baja. Nosotros fuimos en septiembre, que es además, dicen, la época del año en la que se pueden ver más auroras boreales. Pero es que incluso si vas en junio, julio o agosto, el tiempo que te vas a encontrar no es el que ves en los posts de Instagram. Va a ser más bien esto. Esta es la realidad que nos ofrecen en las fotos. Guantes no porque esté sucio, sino porque hace como 0 grados. Lo primero y más importante, antes de bajar, es comprobar si estás de cara al viento. Para que el viento, literalmente, no se lleve la puerta de la furgoneta. Por eso aquí vienen una serie de consejos para llenar el equipaje, tampoco demasiado, y que podáis sobrevivir y disfrutar al máximo vuestra experiencia en Islandia sin que la meteorología os la estropee mucho. Lo básico, lo dicho, abrigo y bañador. Y luego lo típico que os llevaríais a cualquier viaje. Intentad multiplicar por 10 el número de calcetines que meteríais en una maleta. Hablamos de un país que tiene una humedad bastante alta de por sí, con un tiempo bastante inestable de por sí. O sea, estoy pisando nieve a 21 de septiembre. Y a esto se le une el hecho de que queriendo sin querer puedes acabar todos los días con un pie metido en un charco. Así que aseguraos de tener a mano siempre un par. En cuanto a las camisetas, intentad que alguna sea térmica. Y luego, como añadido, yo metería un cortavientos. Da igual para la época del año, porque nunca se sabe. Adicionales. Vale, estos son prendas de ropa que yo añadiría en función de la estación del año en la que vayáis. Si vais en otoño, lo que sería nuestro invierno, yo me llevaría unas mallas térmicas, porque las temperaturas que hacen no se puede soportar. Y si vais en primavera, lo que serían nuestros meses de verano, junio, julio y agosto, un antifaz para dormir. Lo digo porque, por lo general, en esa época del año en Islandia no anochecen. Y en función de dónde os toque dormir, tal vez sería conveniente tener uno a mano para evitar la luz. Y ya sé lo que me vais a preguntar ahora. Los enchufes. Por lo general es enchufe europeo, o sea que no vais a necesitar llevar ningún tipo de adaptador. Así que ya está, si tenéis cualquier duda, os leo. Por lo demás, like y suscribiros y no os olvidéis de echarle un vistazo al resto de vídeos sobre Islandia.